He vivido mi juventud dedicándola a mirar la realidad a través de microscopios invertidos, que, junto a la teoría feminista de la ciencia, me han permitido no solo ver células bajo el microscopio, sino también figuraciones, dispositivos, simbólicos, metáforas y representaciones visuales, además de discursos del despojo y el colonialismo que subyacen en el momento que vemos un cultivo de células. El primer adoctrinamiento es siempre sobre la mirada, y el ojo científico niega su carácter de metáfora para ser ojo. Nuestro compromiso como disidentes es, entonces, cuestionar esa mirada y proponer imágenes no lineales, sino inclinadas o torcidas a esa forma de mirar. Eso está en la introducción, que es un poco la declaración de principios de este libro que tengo aquí en mi mano y que se lo estoy mostrando ahí a la cámara de quienes nos están viendo en Facebook hasta ahora o en YouTube más tarde, de Microscopio Invertido, el nuevo libro de Jorge Díaz. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, buenos días, Antonella. Gracias por la invitación y por este tiempo también de diálogo que hemos tenido durante todo desde muchos proyectos que armamos, siempre tenemos la posibilidad de conversar, así que agradezco mucho esta instancia. Ahora, hablando un poco de eso, de la historia, ¿no? El libro es para que ustedes se puedan hacer una imagen, es un libro muy entretenido de leer, pero mi impresión, Jorge, es estar leyendo un poco tu diario de vida. Es un libro tremendamente personal que está escrito como con entradas. Son pequeños relatos que en general la mayoría de ellos no superan las 2 páginas, además de algunas poesías en donde tú vas reflexionando respecto a tu infancia, respecto a tu disidencia, respecto a tu identidad, respecto a tu trabajo como biólogo también, al mundo que nos rodea, y entiendo que parte importante de esto fue escrito en pandemia. Cuéntanos un poquito respecto a ese proceso. Sí, este libro, como tú dices, trabaja más desde el lugar, lo que podríamos decir, la no ficción o la autoficción, que es algo que también siempre ha estado muy presente dentro de las escrituras feministas y transfeministas, porque la propia experiencia de alguna otra manera responde a una suerte de colectividad, pero una colectividad dentro de los espacios no hegemónicos, que nuestras historias son distintas a las historias más tradicionales, del mundo tradicional, el mundo más bien heterosexual. Y claro, son pequeños estados, notas, porque para mí la escritura tiene un componente como vital. Para mí es fundamental estar escribiendo constantemente. No es que me proponga ahora voy a hacer un libro, sino que son textos que siempre estoy escribiendo mientras pienso algo, mientras veo algún experimento, mientras estoy esperando una incubación de algún anticuerpo en el laboratorio, después de hacer una performance. Sí me pareció muy importante dejar notas, comentarios sobre el cotidiano, pero darle una cierta profundidad a ese cotidiano. Y este libro surgió porque la poeta Gladys González, que dirige esta editorial Libros del Cardo, que es una editorial que a mí me encanta, la admiro mucho, porque es una editorial que se ha encargado de visibilizar a escritoras, escritores disidentes sexual, y también ha hecho un trabajo en último tiempo muy profundo de encontrar otra Mistral, otra Gabriela Mistral, una Gabriela Mistral más mística y más relacionada con el mundo de las plantas. Ella, la poeta, me invitó en un momento a armar un libro, a hacer un libro. Y ahí comencé yo a tomar estos fragmentos, estos textitos, que algunos los he compartido también en Facebook o en Instagram, y fui armando, ensamblando, generando una especie de puzzle donde se pueda ir leyendo esta historia que habla acerca de mi biografía desde niño, como un niño afeminado, hasta mi realidad como biólogo dentro de un laboratorio de investigación, donde en general hay una norma bastante homogénea y bastante tradicional. Entonces también mi espacio ahí siempre lo he sentido un poco excéntrico, distinto, extraño. Y para canalizar, como también digo en la introducción, para canalizar todos estos conflictos, molestias e intereses, siempre he escrito. Entonces como que esa Ujú. escritura me permite ir canalizando ese tipo de, no sé, de injusticias también que uno a veces ve, de también posibilidades de cooperación, y también transmitir información de modos no tradicionales, porque yo escribo paper y hago ese tipo de escrituras, pero también creo que es necesario que la escritura salga de los laboratorios, salga de los papers y se mueva desde otros espacios. Mm. Ahora, igual es interesante porque tu libro anterior, Emancipar la Lágrima, que es un hermoso, hermoso libro y que les recomendamos muchísimo que lo consigan, es un libro que es bien distinto a este, a pesar de que tu escritura
permanece, ¿no? El otro es un libro en donde tú estás trabajando artefactos de arte, son libros además que tú, son textos que tú has presentado en ponencia o en presentaciones de libros o que han tenido como un rol específico de performativa en el espacio del arte y la disidencia. En cambio, esto es un trabajo tremendamente personal que al mismo tiempo, igual que Emancipar la Lágrima, sigue siendo siempre muy político, ¿no? Hablemos también de ese mostrarte y de compartir esas reflexiones y cuál sientes tú que es el ejercicio político que hay detrás de esa exposición que haces de ti mismo en este libro. Sí, hay muchas cosas que me he ido dando cuenta también al momento en que uno escribe. A mí me encanta mucho, también yo creo que esto es parte de las lecturas que todas las personas vamos teniendo, y a mí me interesan mucho las escrituras del yo, las escrituras autobiográficas, porque creo que ahí hay mucha potencia. He leído mucho a una escritora argentina que se llama María Moreno, y ella habla acerca de su biografía, dice que la escritura inventa, cuando uno escribe sobre uno, también la escritura va inventando, y que uno también al hablar sobre uno mismo miente con la verdad, de alguna otra manera. Se van generando este tipo de situaciones. Creo que ayer releía con una de las amigas actrices que va a leer mañana en la presentación del libro, el primer capítulo que es sobre mi infancia, que se llama Niño Afeminado, y recordaba mucho que esta experiencia, por ejemplo, de ser un niño afeminado o una niña masculina, siempre a uno lo tratan como un caso único. Uno siente una cierta soledad en esos momentos porque siempre piensa que es el único niño afeminado que existe y se siente solo. Y creo que es importante quizá exponer estas experiencias porque para sentirse más acompañado, como sentirse que, o sea, las rarezas son rarezas, pero tampoco son tan raras, ese es el punto. Las Ujú. vidas que se escapan de las lógicas más tradicionales, asociadas sobre todo a Chile, un país que nos lleva hacia un espacio de la uniformidad, el arribismo también de alguna otra manera, el aparentar ser lo que no se es, el sentir vergüenza por el lugar desde donde uno creció, sobre todo para las clases populares. A mí me parece que es importante quizá ir haciendo estos cambios en los modos neoliberales, y creo que nuestras biografías que han sido esculpidas por el neoliberalismo de alguna otra manera, por la deuda, por el arribismo, por el aparentar, creo que son importantes volver a contarlas de otro modo, contar nuestras vidas de otra manera, encontrar belleza en aquello que nos decían que no era bello, encontrar emoción en situaciones que quizá no eran consideradas dignas de emoción. Entonces, para mí es esta lógica que además también, no sé, el otro día tú hablabas con Camila Sosa, que también habla acerca un poco en algunos textos desde la biografía, pero también trata de escaparse al mismo tiempo de la biografía. Ujú. Pero los disidentes, de alguna otra manera, disidentes sexuales, particularmente las mujeres, siempre tratamos de ir narrando nuestras vidas, por eso yo creo, porque hemos sido tratados en algún momento como excepciones, pero no somos excepciones, no es eso, y al mismo tiempo siento que es parte de un conocimiento colectivo y de un compromiso que nos nace, yo creo, por política, de dejar una huella sobre nuestras vidas, Ujú. que también son vidas poco heroicas, porque también siempre, al parecer, el lugar de la escritura ha estado más, ahora ha ido cambiando eso, pero el lugar de escritura siempre estuvo de personas que tenían mucha importancia social, que tenían una cierta alcurnia, que eran de cierta clase social, tenían el derecho a la escritura. La misma Virginia Woolf en el cuarto propio hablaba acerca de las mujeres que necesitaban tener un cuarto propio para poder Ujú. escribir, pero también ella pertenecía a una cierta élite. Desde Entonces donde también, podía hacer esa reflexión. ¿dónde podía Eh, hacer? Exacto. Conversamos con Jorge Díaz, biólogo, escritor, a propósito de su nuevo libro que tengo acá, Microscopio Invertido, que se presenta mañana. Danos los datos, Jorge, después tengo otras preguntas, pero no olvidemos los datos. Sí, eso. Mañana se presenta en la librería Alma Negra, que está en Providencia, Nueva de Lyon, una librería que recién abrió. De hecho, fue la inauguración hace como 1 o 2 semanas. Entonces, también este sería el primer evento que se va a hacer allá como lanzamiento de libro. Ujú. Además, es interesante porque es una librería que está bastante enfocada en temas de feminismo y disidencias sexuales. Y el viernes se hace una presentación en la librería En Blanco, que es la ex Piedra Feliz en Valparaíso. Ya.
Y en ambos lugares me van a acompañar amigas y escritoras, críticas y actrices también, que van a leer fragmentos del libro y van a dar sus impresiones sobre lo que significa esta, como tú dices, es de alguna otra manera una bitácora, un diario de vida, trabaja la biografía, la autoficción Ujú. y todos los géneros raros de especies, naturalezas, bichos y Ahora, mañana entonces en Alma Negra, acá en Nueva de Lyon, ¿a qué hora? 7:30, 7:30. Y el sábado en la librería en blanco, o el sea, el viernes, viernes. eso, a las 8. A las 8 ya, para que queden ahí agendados. En todo caso, pueden seguir a Jorge en, en sus redes, en Instagram, es biologue, no es cómo ponerlo, biologue, sería con X, ¿cierto? Eh, Biology slash por- es feminista. exactamente, biólogo con X, con guión bajo, transfeminista, para que lo sigan y tengan toda esta información. Ahora, hay dos cosas que tú dijiste en tu respuesta anterior que están en el libro y que me parece interesante detenerse. Uno, tiene que ver con la necesidad de mantener la memoria. Y tú hablas constantemente en el libro y haces muchos recuerdos de mujeres grandes que fueron muy influyentes para ti y de cómo sigues teniendo una relación muy profunda con las mujeres mayores, ¿no? Y de todo lo que se ha aprendido ahí. Y pensaba, a propósito de lo que tú nombrabas en la entrevista a Camila Sosa y ayer la entrevista que tuvimos con el editor de Invertido Ediciones, sobre también la idea de homogenización al interior de la comunidad LGTBQ+, ¿no? Y creo que una de las cosas lindas del libro es exactamente eso, o sea, es como lo que decías recién, ¿no? Hablar de que somos, de cerca somos todos bastante raros, incluso los heterosis, te diría, ¿no? Ah, Eh, pero que hay que abrazar esas particularidades y no perderlas bajo esta idea de la norma, mm. que es frente a lo que se instala el feminismo y los transfeminismos, ¿cierto? Hablemos también un poco de ese ejercicio en la escritura. Siempre ha existido esta, igual también hay que entender de que desde al menos desde que yo comencé a trabajar en espacios feministas, disidentes sexuales, siempre han habido tensiones dentro de estos espacios. Tampoco vamos a pensar que el feminismo por sí solo va a ser un espacio de consenso. De hecho, son espacios de disenso. Claro, es cierto que a veces existe lo que tú dices, la uniformidad, porque tiene que ver con cierta masividad, que a mí me pareció Ujú. que en una primera instancia fue muy importante, muy necesaria esta masividad que existió, la celebramos, pero al mismo tiempo también después esta masividad necesita de profundizarse, porque si hay algo que ha hecho siempre las políticas disidentes es escribir y dejar un registro de esa historia. El punto, lo que yo creo es que si no la hacemos nosotras y nosotros y nosotres, no sé si alguien la va a hacer o la van a hacer de una manera muy fetichizada, muy mirada desde afuera, muy, Muy desde el microscopio. muy de ese, claro, de ese microscopio tradicional, que este Ujú. es el microscopio invertido. Claro. Creo que es muy importante realizarla. Y también a mí, otra cosa que me parece muy importante y me gustaría decirla, es que también ese mismo tema de la norma, siempre a las mujeres, a los disidentes sexuales, se nos trató desde los espacios científicos, inclusive de los espacios tradicionales, como conductas antinaturales. Siempre se habló de que Ujú. esto era antinatural, inclusive que las mujeres fueran a la universidad. Hay papers en su momento, antiguos, muy antiguos, pero que decían que las mujeres podían quedar estériles si iban a la universidad. A las mujeres les costó mucho entrar también a los espacios, como a los disidentes, como a todos. Y yo creo que yo siento también nuevamente esta responsabilidad de como biólogo, exponer de que la naturaleza en verdad nunca ha seguido un patrón de lo que se denomina la normalidad. Cuando se habla de que algo es antinatural, hay especies que pasan por su ciclo de vida, por distintos géneros, por distintas etapas. Entonces, cuando se habla de que algo es antinatural, creo que ahí también tenemos responsabilidad los científicos de poner alerta y decir Ujú. lo más, lo menos natural, entre comillas, es la naturaleza. La naturaleza, como también dice esta bióloga colombiana Brigitte Baptiste, es Ujú. queer, representa distintos modos. Entonces, para mí también eso es muy importante exponer desde la ciencia, porque ahí también yo pongo mi conocimiento científico, de que nunca ha existido algo así como una norma binaria. Quizá hablamos ahí cuando hablamos de la naturaleza humana,
que inclusive ahí también hay distinciones, está el mundo de los intersexos, está la transexualidad, que también se mueve dentro de ese binarismo, pero cuando hablamos de lo antinatural, la naturaleza, si vamos a mirar, hay de verdad que hay una cantidad impresionante de géneros, estilos de vida, un mismo individuo, una misma especie puede pasar por distintas etapas dentro de su ciclo de vida. Entonces ahí me parece que es importante que los científicos también hablemos y digamos que cuando se habla acerca de lo antinatural, en verdad no tiene sustento dentro del mundo No tiene, mismo. no tiene sustento científico. Ahora, me parece que, y para eso, con esta idea quiero terminar, y es una de las razones por las que a mí me parece tan interesante tu trabajo y tu escritura, Jorge, es que también de alguna manera explicita o hace visible esta idea de que la ciencia también ha estado cruzada por una mirada patriarcal del mundo. Y que ese microscopio del que tú describes al principio del libro, ¿cierto? El microscopio que mira hacia abajo, ¿cierto? Es distinto que el microscopio que ilumina cosas que ya están muertas, ¿cierto? Y trata de definirlas desde nuestros estándares. Esta idea, y seguramente has leído también a Diana Mafía, que es una genia total y que habla sobre epistemología feminista, que dice, a ver, pero la manera en que hemos conocido la ciencia también ha sido una manera tremendamente limitada, ¿no? Y que ha tenido agenda. Y que es desde esa agenda que ha querido normalizar, y de ahí me parece que es tan interesante poder leer a científicos como tú, poniendo como el espacio que leía, como el párrafo que leía, poniendo el ojo en el ojo. Y diciendo, bueno, desde estas situaciones que hablamos y desde esto es lo que nos parece interesante. Así que ya lo saben, Microscopio Invertido de Jorge Díaz se presenta mañana a las 7:30 en la librería Alma Negra. Alma Negra, algo negro iba a decir, pero Alma Negra en Nueva de Lyon a las 7:30, y el viernes a las 8 en la librería En Blanco en Valparaíso. Toda la información pueden seguir a Jorge Díaz en Instagram o en Facebook y la van a encontrar. Jorge, muchas gracias por hacerme llegar el libro, y muchas Gracias. gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Los dejo a todos invitados a seguir los lanzamientos, lo que venga del libro. También en algún punto mi objetivo con estos textos, con estos libros, además de dejar memoria y registro, es también ojalá inspirar a que otros, otras y otros también escriban y que se sientan parte de este mundo de la literatura, de la escritura, que nos pertenece a todos y a todas, como también la biología, que no es para algunos. Todos tenemos que escribir, contar nuestras historias, dejar libros maravillosos, porque también a mí me inspira cada vez más, veo también una proliferante espacios de libros independientes, de disidentes sexuales, de mujeres, y me parece que eso es muy importante porque es el momento. Si ahora no es el momento para hacerlo, es la instancia para escribir y para pensar que tu propia historia, tu biografía, tus dolores, lo que te pasa a tu mamá, lo que te pasa a ti cotidianamente en tu trabajo, en tu vida, es parte de un conocimiento que puede servir a otro y que puede ser Ujú. colectivo y que podemos darle belleza a través de las palabras. Bueno, ahí ya lo saben. Entonces, Jorge Díaz, lanzando Microscopio Invertido, nosotros le dejamos ir. Muchas gracias, Jorge. Vamos a la pausa y ya regresamos.